Bienvenidos a Historiadores. Este día vamos a entender un poco más sobre la palabra chapín o chapines y en qué momento esta palabra pudo mutar para designar a los guatemaltecos. Según la RAE, el chapín es un calzado femenino muy de moda y tendencia en el siglo XV, XVI y XVII, allá en Europa. Como bien sabemos, durante ese tiempo se dio la colonia acá en Nueva España y por lo tanto las personas habitantes de acá, de Nueva España, podían darse lujos como comprar accesorios y bienes de diseño y moda de Europa. Vemos también que las personas que podían adquirir estos productos seguramente eran criollos o personas que venían directamente de Europa. Entonces siempre tenían ese sentido de nostalgia hacia el continente. Ahora bien, para explicar un poco más sobre la palabra chapín tenemos que entender 4 posibles ideas. La primera idea es que chapín o chapines se designa a las personas que utilizan este tipo de calzado. Y como ya les había mencionado, seguramente en Santiago de Guatemala, específicamente en la capitanía, se pudo haber dado cierto tipo de comercios, lo cual podía generar algún tipo de élite en Santiago de Guatemala que les permitía adquirir este tipo de calzado de diseño y moda. Ya se imaginan ustedes estar en Guatemala en un clima un poco húmedo y irse en el fango con estos zapatos. Seguramente los utilizaban para no ensuciar sus ropas o quién sabe. La segunda hipótesis es que durante el siglo XVII se creó en Guatemala una colecta pública llamada el Chapín de la Reina, el cual servía para sufragar los gastos de las bodas reales y, como ya les había mencionado, teniendo la capitanía en Santiago de Guatemala, los guatemaltecos seguramente pudieron dar la mayor contribución. De ahí posiblemente la idea de los chapines. La tercera hipótesis viene también con la idea de la palabra gachupín. Los gachupines ya lo habíamos hablado en un post anterior y tratábamos de reflejar que gachupín eran las personas europeas que habían venido a Nueva España, pobres o con poco recurso, y pudieron generar muchísima riqueza acá en Nueva España. Estos gachupines se jactaban de tener algún tipo de linaje o ser superiores a nivel de casta, por así decirlo, en cuestión de los mestizos o los indígenas. Entonces puede ser que sea una mutación de un sinónimo de gachupín, chapín, que pudo haber sido la razón por la que este nombre se impregnó en las sociedades de Guatemala como para un término despectivo. La cuarta hipótesis tiene que ver con los gachupines o los chapines que controlaban a la capitanía de Santiago. Estas personas lo que hacían era tener un control muy autoritario sobre el tipo de comercios que se podían generar en la región con Europa. Posteriormente, en la independencia, las demás provincias tenían temor que ante una posible unión centroamericana, Guatemala siguiera teniendo el control como lo venía haciendo durante años. Esto no pasó, pero con lo que sí se quedaron fue el sobrenombre chapín, pero no para referirse a un español criollo, sino que para referirse en sí a las personas que habitaban en ese momento la joven República de Guatemala. Y con el tiempo, al parecer, la palabra chapín pudo permear dentro de la sociedad de Centroamérica para referirnos así a los guatemaltecos. Si se fijan, esta palabra es bien peculiar porque representa quizás un calzado, pero al mismo tiempo representa un pueblo, pues, o un país. Esta palabra mutó hasta cierto punto y no hay documentos que puedan respaldar directamente en qué momento se transformó. Por lo tanto, nosotros creemos que es una palabra que se vino por el cambio social que se pudo haber dado. Por lo tanto, nosotros creemos que esta palabra pudo haber sido reflejo del cambio social y el cambio cultural que se pudo haber dado durante la colonia y durante la creación de las repúblicas en Centroamérica. Muchas gracias por toda su atención y esperamos que el video les haya gustado y puedan disfrutar más de sus vacaciones agostinas.